Bueno, estos días hemos estado buscando voces de los protagonistas en distintos países por ahí del mundo. Hemos estado hablando con gente de España, con gente de Italia, con gente de Tailandia y ahora nos vamos a la República Federal de Alemania. Es el centro de Europa, siendo el país más poblado, Alemania, que comparte frontera con 9 países. Allí, y lo están viendo ustedes en pantalla, nos estamos contactando con un varillense, con Javier Baleto, que junto a su esposa, que es de nuestra vecina localidad de Sacanta, a quien ya saludamos y agradecemos la gentileza. Queremos preguntarle, bueno, cómo se está viviendo la pandemia, o cómo se vio la pandemia allí en Alemania, pero primero lo vamos a saludar. Buenas tardes para nosotros, también para allá, para ustedes, que casi buenas noches. Placer de Ujú. saludarle y gracias por estos minutos que dispone usted para que Río informe. Gracias a ustedes por contactarnos y sí, todavía no es de noche acá, así que buenas tardes también. Bueno, el inicio de la pandemia, de esto que afecta a todo el mundo, creo que en Alemania fue, digamos, mucho más temprano, algo así como dan según las informaciones, algo como que en enero habría sido el primer contagio allí en Alemania, ¿no? En primer lugar, Sí. preguntarle cómo se encuentran ustedes y Ujú. desde qué parte de Alemania nos están hablando, ¿no? Bueno, nos encontramos bien. Eh, Ninguno de nosotros ha sido afectado por el coronavirus. Vivimos en el sur de Alemania, en la región de Baden-Württemberg, en un pueblito muy pequeño, eh, 9.000 habitantes aproximadamente. Eh, Quizás la característica principal de este pueblo es que tiene una fábrica que es en la que yo trabajo, bueno, una fábrica, una empresa en realidad en la que yo trabajo, en lo que hace que la cantidad de habitantes en horario de trabajo en el pueblo se duplique, porque son aproximadamente unas 6.000 personas que cada día entran al pueblo, a los distintos edificios y secciones de la empresa a trabajar. Así que es un pueblo el fin de semana y una pequeña ciudad de lunes a viernes en el medio del bosque. ¿Cómo fue la cuarentena allí? Digamos, el COVID, ¿hubo cuarentena allí en Alemania? Bueno, le voy a contar mi experiencia personal, porque aquí la Alemania está, como usted bien definió, es una república federal, por lo tanto cada región tiene autonomía y cada región va decidiendo, así que lineamientos nacionales es casi imposible establecerlos, lo cual también tiene sus desventajas. Eh, en enero comenzamos a escuchar algo del coronavirus, sobre todo en China, luego empezó a llegar a Italia, y si mal no recuerdo, ahora no lo tengo bien en mente, creo que fue a principios de febrero que supimos de un caso en Múnich, de un empleado de una fábrica Webasto que había estado en conjunto trabajando con una compañera de China, y fue el caso cero, así llamado. Hasta ese momento, la verdad que ninguno de nosotros le dio mucha importancia. También puedo decir que a lo mejor y nos sobrepasamos un poco con arrogancia, que aquí en Alemania no va a pasar porque hay una estructura súper buena de salud, etcétera, etcétera, por lo tanto no va a haber una propagación. Bueno, la realidad que es de esa noticia a 5 semanas después, en la cual yo mismo no le daba mucha importancia al tema del coronavirus, aún viendo las noticias de Italia, donde las noticias de Italia eran tremendas, ya mostraban los cajones, bueno, los muertos apilados, hasta que un día nos comunicaron que en nuestro edificio había 2 casos positivos. En ese momento todo se dejó de relativizar y de repente fue un problema serio para todos, y desde ese día que yo no regresé a la oficina, que estoy haciendo trabajo desde casa, home office. Aquí hubo un problema en la región nuestra digamos que es como si fuera el departamento San Justo en las Varillas, en la región. Aquí el departamento se llama Ostal. Somos unos 300.000 habitantes aproximadamente. El problema fue que fueron un par de colectivos con gente joven a esquiar a Austria, en una ciudad que fue uno de los focos de Austria del coronavirus. Claro, esas personas volvieron, una gran cantidad de esas personas volvieron contagiadas y contagiaron a sus familiares. Y así es como
llegamos a un pico de unos 680 enfermos activos. Esto fue en abril. La situación a través de las distintas medidas que ha tomado la región, desde no ir los chicos a la escuela por varios meses, nosotros no ir a la oficina, restringir al máximo el contacto. Aquí lo que no ha habido nunca es lo que en Argentina conocemos como cuarentena, es decir, la obligación de estar encerrado en casa y solo salir para el supermercado. Lo que sí ha pasado es que mucha gente ha decidido por motus propio hacer cuarentena. Gente que mira televisión más allá de Alemania y veía la situación de Italia o la situación de España, mucha gente decidió hacer cuarentena, a menos que tenga que ir al supermercado o cosas de suma necesidad. Claro, eso ya es un cuidado personal, pero no, Personal, digamos, pero no hubo un dictamen de cuarentena. Claro, no. Lo que aquí se dictó, que... correcto, lo que aquí se dictó es el distanciamiento social. El distanciamiento social significa al menos 2 metros de distancia. El tema del tapabocas también se tardó bastante tiempo en imponerse, hará 5 o 6 semanas que se ha impuesto, por ejemplo, en el supermercado. Yo debo decir que desde el primer día que fui al supermercado, que llegó el coronavirus aquí, siempre usé tapabocas, hasta el principio, por falta de información, hasta me ponía guantes de goma, bueno, cosas que uno hacía pensando que eran para mejor y luego uno se dio cuenta, fue recibiendo información de que no servía para nada, pero también hemos pasado aquí una etapa en la que no sabíamos qué hacer, ¿no? Sobre todo si usted en su casa tiene a alguien que podría pertenecer al grupo de riesgo, usted extrema medidas más allá, o sea, toda medida que vio por internet, por el YouTube, en Argentina o en Italia, uno la tomó. Muchas de ellas erróneas, como guantes de plástico, ¿no? Guantes de goma, de látex. Fue un poco preocupante, al principio a mí me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, al supermercado yo había decidido restringir las idas al supermercado, así que hacía una sola compra grande a la semana y esa es la única salida que hice durante casi un par de meses. Y eso que vivimos al lado del bosque, de aquí a 100 metros tenemos el bosque, se puede aquí de la ventana. Me llamaba la atención porque mucha gente mayor iba al supermercado a hacer las compras, y cuando digo mayor, hablo gente de mi perspectiva de 80 años hacia arriba, que seguían yendo con su bastoncito al súper sin máscara, ¿no? Está bien que en ese momento la máscara no estaba impuesta, pero hay mucha gente que decidió no estresarse con el tema. Hasta que llegaron las imposiciones de máscara y ahí todo el mundo comenzó a utilizar la máscara. Lo que sí estoy viendo en los últimos días, quizás 2 o 3 semanas, que la máscara está empezando a ser un adorno como los cascos en las motos en nuestra zona, ¿no? No va colgado en el brazo, pero va colgado aquí debajo de la nariz, y no solamente gente mayor, porque yo puedo entender una persona mayor que vive sola, que tiene que ir sola al supermercado, que se agita, que tiene que estar 20 minutos allí en un lugar cerrado, respirando con el barbijo, tiene que ser algo incómodo. Pero me llama la atención que veo mucha gente más joven que yo haciendo lo mismo. Llama un poco la atención también en el centro de la ciudad. Suele verse algunos chicos jóvenes que van a la escuela, porque las escuelas se volvieron a abrir hace 3 o 4 semanas de forma restringida, o sea, al 50%. Pero si veo un grupo de jóvenes, de adolescentes, 4 o 5 saludándose con un beso, es algo que yo personalmente no logro entender. Por supuesto, los riesgos que corre la gente joven son bajísimos, ¿no? Con el coronavirus y no tiene ninguna infección previa, etcétera, etcétera. Con esto no quiero decir que sea la mayoría, ¿no? La mayoría uno ve que la gente trata de cumplir el distanciamiento social, que se trata de barbijo y 2 metros de distancia. La mayoría lo cumple. También hemos tenido excepciones de fiestas del corona, donde también hubo focos de infección, ¿no? Chicos que al principio se negaban, un poco basado en las teorías conspirativas que están dando vueltas en internet, que te van a poner un chip, etcétera, etcétera. Y la negación al virus. Al principio también tuvimos algunos focos, sobre todo de gente más bien joven, que organizaba fiestas. Por suerte con esta gente en general nunca pasó nada,
se los detectó de forma temprana, se los aisló de forma temprana. Y además el sistema hospitalario aquí de nuestra región, de nuestro departamento San Justo, nunca ha llegado a estar saturado. Hubieron un par de hospitales en Alemania que llegaron a estar saturados, pero usted tiene que imaginarse que Alemania es un país apenas un poco más grande que la provincia de Buenos Aires, con unos 83, 84 millones de habitantes, y bastante bien distribuido. No digo que sea 100% homogéneo, pero está bastante bien distribuido. Entonces, cada 30, 40 kilómetros hay un hospital. Y la infraestructura en Alemania, hay que decir, es buena. O sea, los hospitales están buenos, están bien y están bien equipados. Entonces, si en un hospital, en una ciudad de 50.000 habitantes se saturó el hospital, a 20, 30 kilómetros hay otro que no está saturado. Por eso esta red, esta infraestructura realmente federal creo que ha sido clave. Aquí en nuestra región hemos llegado a estar en abril con el 87% de las camas de terapia intensiva ocupadas. El 87%. Tengo que decirlo por situaciones de gente que conozco aquí que están en situación de riesgo, pertenecen al grupo de riesgo. Yo me asusté bastante en ese momento. Tengo que reconocer que en general la gente aquí en Alemania no tiende a asustarse, aunque le digan que están ocupadas el 87% de las camas. Diría que el 80-90% de la gente, sean del partido político que sean, confían en los lineamientos de los distintos gobiernos de las regiones y nacional. Claro que hay críticas, ¿no? Está la ultraderecha, que se ha de criticar, pero en general no hubo un factor miedo en donde la gente ya dejara de pensar. No, eso no ocurre, eso me llamó la atención, a pesar de tantos años que vivo aquí, uno ya conoce la cultura, pero en un momento en que yo empezaba a estar asustado, veía que la mayoría de la sociedad, perdón, no lo estaba y lo valoré mucho. Uno, escuchándolo atentamente, coincide por ahí con algunas informaciones que nos llegaban aquí a nuestro país. En primer lugar, porque, por ejemplo, uno de los institutos reconocidos, que es el Robert Koch, decía que el gobierno no tomaba medidas contra la pandemia porque ellos aseguraban que tomar aire y hacer deporte también era bueno para la salud. Eso por un lado. Y por otro lado también tener en cuenta de que creo que el sistema de salud que tiene Alemania está, como recién creo que lo describíamos usted, entre uno casi de los mejores del mundo, ¿no? Entonces por ahí a lo mejor quizás eso conlleva también a esa confianza por ahí o a ese no miedo, como decía recién usted, ¿no? Claro. A esto hay que sumarle, y vuelvo a repetir, el tema de la situación federal. Alemania tiene pocas ciudades grandes. Estamos hablando de Berlín, Stuttgart o Colonia, ¿no? Pero ninguna de esas tres ciudades se compara con Buenos Aires o Buenos Aires sumado al Gran Buenos Aires. Ni sumando las tres ciudades juntas tenemos un conglomerado de gente como lo tenemos en Argentina. Entonces aquí hay una gran población, una gran cantidad de la población, no sabía decir qué porcentaje, que vivimos en pequeños pueblos y en pequeñas ciudades al lado del bosque. Entonces para nosotros salir al bosque no significa tomar el subte, no significa salir y tomar un colectivo, no significa bajar, salir, caminar 100 metros y ya estamos en el bosque. Los caminos son anchos en el bosque, no hay ningún problema, se trata de mantener los 2 metros. Le garantizo que ya en las últimas 2 o 3 semanas ni eso, ya la gente cuando nos cruzamos quizás se hace un pasito a la derecha y a la izquierda como para tener 1 metro de distancia, pero ya ni siquiera eso. Recuerdo que al principio, las primeras veces que decidimos salir para tomar aire y juntar un poco de vitamina D, sobre todo acá que estamos en verano, al principio pasaban bicicletas porque también se practica mucho el ciclismo, es una zona de pequeñas montañitas acá, y se practica mucho el ciclismo de montaña, y al principio veíamos una bici de frente y nos hacíamos a un costado del camino para que pase la bici por las dudas que cuando sople las partículas y el aerosol, etcétera, etcétera. Bueno, ese miedo va disminuyendo. No sé si es sano, porque al fin y al cabo viene una persona de frente emitiendo aerosol, pero es al aire libre. Y en ese sentido acá tenemos el privilegio, insisto, de poder salir. Supongo que en Argentina
se podría implementar algo similar en nuestros pueblos, en Carrilobos, Acanta, Las Varillas, ¿no? Que vivimos básicamente en el medio del campo, tenemos unos caminos hermosos para caminar al atardecer. En ese sentido, pienso que debería darse una flexibilización mayor para todas nuestras poblaciones. Sí, bien lo dijo, debería, pero bueno, desde aquí, lógicamente, Argentina desde el nivel nacional, si bien ha dejado a las provincias ir tomando las distintas medidas que cada provincia cree correspondientes. Creo que Córdoba, la verdad que había manejado muy bien la situación hasta hace pocos días, pero bueno, nos desayunamos con que ayer el presidente de la República ha hecho un decreto de necesidad de urgencia donde ha prohibido incluso hasta las reuniones familiares que estaban autorizadas únicamente los días de domingo, algo que realmente por ahí cuesta entender porque Interesante. te prohíbe las reuniones sociales cuando las reuniones sociales no estaban permitidas. O sea, nunca lo estuvieron permitidas. Ajá. Pero bueno, estas cosas que, bueno, contradicciones que por ahí a lo mejor es difícil de entender porque también es algo que también es nuevo, cada país lo ha tomado a su manera y Claro. bueno, no es como, la verdad que lo escucho atentamente porque claro, es lo que usted cuenta de una forma muy distinta de cómo realmente se maneja aquí, ¿no? Una Acá pregunta está con respecto a permitida. las medidas, digamos, en cuanto a las medidas que se fueron tomando en el estado que están ustedes, también fueron acompañadas de medidas, digamos, de ayudas económicas por parte del gobierno o de los Sí, distintos sí, por estados. supuesto. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Hasta gente que se dedicaba a trabajar en Internet eh, recibió subsidios. O sea, estamos llegando al extremo, ¿no? Porque hoy en día, teóricamente, si uno trabaja en Internet, no hay diferencia con corona o sin coronavirus, pero los artistas, los mozos, la gente del restaurante, no sabría decir los montos, pero le puedo garantizar que nadie va a pasar hambre acá. Ya de por sí, si uno no trabaja y ya no cobró seguro, ya no tiene seguro de desempleo porque pasó muchos años sin trabajo, también cada persona cobra 400 euros por mes. Entonces, la base está, o sea, nunca va a ser menos de 400 euros por mes. En mi caso, por ejemplo, estuve 2 meses haciendo trabajo reducido. Nuestra empresa, en mi sección, decidieron hacer trabajo reducido al 80%, es decir, trabajaba 4 días por semana. Y eso no significaba que yo iba a cobrar un 20% menos de sueldo. Se subvencionaba ese faltante dependiendo cuánto se gana. En mi caso, me subvencionaron el 10%, es decir, pasaba a cobrar el 90% de mi sueldo. Pero claro, si un empleado de bajos niveles estoy hablando aquí en Alemania, 1.500 euros por mes, ¿no? Un trabajador en McDonald's o algo así, esa persona, por más que le redujeran a hacer las horas de trabajo, esa persona va a cobrar prácticamente el 100%, ¿no? En ese sentido, Alemania siempre intenta que las subvenciones se distribuyan de manera correcta, ¿no? Ellos consideran correcto que se va a dar una subvención porque la gente gana más dinero, que la haya para todos, pero que los que más ganan se esfuercen un poco más respecto a lo que menos ganan. Bueno, así funciona el país en general, no es solamente por la pandemia. Está bien, actualmente en cuanto a lo que es, digamos, todo lo que sea comercios, bares, restaurantes, eso está habilitado ya, ¿no es cierto? ¿O Sí, estuvo siempre habilitado? hace un par de semanas que restaurantes, y eso es nuevo, están abiertos, sobre todo los restaurantes que tienen posibilidad, por ejemplo, su patio cervecero y afuera. Y también están abriendo adentro, pero tengo que decirlo, por lo menos aquí en nuestro pueblo la gente no tiene muchas ganas de ir adentro. Es muy poca gente la que uno ve adentro y ve el patio, la terraza lleno, ¿no? Inclusive uno si sale a caminar en los bosques, hay restaurantes también en el medio del bosque, pero están al aire libre y allí se está abriendo. Así esto hace unas 2 o 3 semanas aproximadamente. Los Con, comercios hace más tiempo,
¿no? Siempre con una limitación de cantidad de personas que pueden entrar, etcétera, etcétera. Pero lo nuevo es el tema restaurantes y bueno, eso es un alivio para mucha gente. Todos con Tengo que decir lo protocolos, que sé. Sí, todos con protocolos ya preestablecidos en cada uno de los lugares. sí y no. Yo creo que la gente, los seres humanos tendemos a relajarnos mucho en el tiempo libre. Supuestamente hay que mantener los 2 metros de distancia si uno no tiene la máscara puesta. Le garantizo que no se cumple, o sea, se cumplirá en el mitad de los casos. O sea, esa es una razón, por ejemplo, por la cual nosotros decidimos no ir Claro. a esos restaurantes, esas terrazas, porque no lo sabemos, ¿no? Nuestro hijo va al jardín de infantes, porque la escuela aquí ya termina el 30 de julio, termina la escuela acá, nuestra hija ya terminó sus clases, pero nuestro hijo sigue yendo al jardín de infantes. En el jardín de infantes hay amigos cuyos padres pertenecen al grupo de riesgo. Entonces, nosotros no queremos contagiarnos, que se contagie nuestro hijo, que nuestro hijo vaya al jardín de infantes, que nuestro hijo contagie a otros chicos de jardín de infantes cuyos padres pertenecen al grupo de riesgo. Y esa es la razón por la cual nosotros todavía decidimos disminuir riesgos, tomar medidas un poco más allá de lo que se está exigiendo. Y no nos gusta para nada ver la típica mesa alemana, ¿no? La típica mesa marrón con las sillas marrones atrás largas, también todos sentados juntos, codo a codo, no hay ni medio metro. Sorprende un poco, pero también creo que es normal que la gente cuando se libere y sale luego de tantas restricciones tenga el deseo de que todo esto haya pasado. Lo entiendo, no lo acepto, pero lo entiendo. Seguro, es lo que dice usted es un poco, y como actúa, es tener empatía, porque hay que tener empatía por el resto, ¿no? O sea, yo me cuido, se cuida usted, nos cuidamos todos, ¿no? Por ahí Sí, es un sí, poco sí. lo que realmente nos falta a nosotros aquí en Argentina. Voy a repetir, no en mi caso, porque nosotros también estamos permanentemente, bueno, si bien se anuncian 138 días de cuarentenas, ya hoy, que está trayendo, creo que no lo tienen ustedes ahí, pero sí acá ya bastante problemas psicológicos también, porque Me de imagino. repente, a ver, no poder ver a tus hijos, a tus nietos, a tus padres, me parece que ya es algo que yo soy de los que comparto mucho y por eso lo escuchaba atentamente. A mí me parece que cuando uno tiene todas las medidas de seguridad que uno toma pertinentes, eh, creo que no es necesario que uno lo mantenga encerrado. Pero bueno, son, como dijo usted recién, diversas culturas, ¿no? Así Sí. que, bueno, creo que ha sido realmente un panorama muy completo. Sí me interesaría preguntarle simplemente, usted dijo se renovaron las clases. ¿En qué iban todos los niños? ¿Cómo fue esa renovación de clase? Porque bueno, acá se estaba hablando de agosto, algo que ahora ya lógicamente quedó, creo, Ah, directamente para el 2021, ¿no? fue paulatino. En el caso de mi hija, hace unas 10 semanas habían retomado clases, pero al 50%, es decir, los 50% de los alumnos iban de 7:45 a 10 y pico de la mañana y el otro grupo iba de 10 y pico a 2 y cuarto, para tener la mitad de chicos dentro del aula, ¿no? Siempre con las ventanas abiertas, estamos en verano acá, ¿no? Y luego cuando se redujeron los casos, porque insisto, en abril tuvimos un pico de 680 activos. Aquí, yo siempre miro los activos, no miro los acumulados, porque no es Sí, lo que a mí me parece interesante, sino los activos. Y hoy estamos en 48. O sea, hemos bajado a pesar de las tomas de clases, a pesar de la relajación en restaurantes. Lo que está pasando ahora es que tenemos pequeños picos, es decir, hemos tenido unas semanas en donde tuvimos menos de 20 enfermos, me refiero aquí en el departamento nuestro, sí, sí. y luego se ve pico en una semana y salta a 60. ¿No? ¿Por qué? Porque hubo un velorio y fueron 20 personas al velorio y uno de ellos estaba enfermo, aparecen 20 enfermos.
Uno de claro, los que fue al velorio fue una fiesta que no estaba autorizada, porque aquí se puede hacer hasta máximo de 20 personas hasta el momento. Esto también es nuevo, se pueden reunir hasta 20 personas en un espacio abierto. Eh, claro, sube a 40. De repente en una semana uno ve la curva, estaba muy tranquilo en 10, 12 y pasa a 50, 60 y uno se empieza a agarrar la cabeza, pero por suerte todo eso está bastante bien controlado. Se identifican enseguida, tenemos nuestra aplicación en el teléfono también, bueno, lo utilizamos menos de la mitad, pero también tenemos nuestra aplicación en el teléfono, es fácil de ver quién pudo haber estado en contacto, y en general la gente, si estuvo en contacto con alguien que está enfermo, lo dice. Entonces es muy fácil aislar, y así como hemos estado con este pico de 68 la semana pasada, ahora ya estamos en 48. Es decir, hay muy pocos nuevos enfermos y se van curando de lo de las semanas anteriores. Eso es al menos en nuestra región. Si uno ve la curva de Alemania, si bien sigue yendo para arriba, es casi plana. O sea, ¿están habiendo más contagio que hace 2 meses? Sí. ¿Es preocupante? No. Pero el gobierno siempre avisa, ojo, que si sube la curva, volvemos al lockdown. Lockdown significa distanciamiento social, cerramos los negocios, no hay más escuela, prohibido ir al trabajo si no son los trabajos esenciales, etcétera, etcétera. A pesar de todo, también Alemania es un país de este planeta y también tiene su gente anti-cuarentena. Este fin de semana en Berlín se juntaron, no sé, se pelean entre los organizadores y la policía, pero alrededor de unas 20.000 personas en la Alexanderplatz. Y tengo que decir que buena parte de esa gente sin el barbijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese grupo, esa pequeña parte de la sociedad que se niega, que tiene derecho a negarse, pero que además asume riesgos no necesarios, porque se puede hacer la manifestación manteniendo la distancia y poniéndose el barbijo. Se podría hacer, pero también hay un pequeño grupo de la sociedad aquí en Alemania que se sale un poco de los estándares. No son muchos, pero también los hay. Es un fenómeno mundial y hay mucho movimiento a través de los distintos videos de YouTube que están dando vuelta con las teorías conspiratorias. No quiero decir si son ciertas o no, pero uno ve que las consignas son las mismas de los anticuarentenas. Es la misma consigna de un ultraderecha de la ex Alemania del Este que va a Berlín a protestar. Uno lo escucha hablar alemán y está diciendo la misma frase que un argentino que está en la plaza este fin de semana repitiendo consignas prácticamente traducidas. Eso también me llama mucho la atención, porque supuestamente la teoría conspiratoria define que los que logran ver eso son la gente que piensa más allá, que ve más allá de lo que vemos en la televisión. Pero por otra parte, si repiten las mismas palabras en todos los países del mundo, me cuesta mucho pensar que eso signifique libertad de pensamiento. sin dudas. ¿Qué opinión tiene, o más que opinión, qué se sabe ahí sobre el tema de la o las posibles vacunas? Bueno, estamos con las últimas noticias, como supongo en todo el mundo. Primero salió Oxford, en Inglaterra, anunciando que ya casi la tenían, y una semana después salió Rusia. Poco gracioso porque tenían pensado anunciarlo el 3 o el 4 de agosto y lo anunciaron el 1 de agosto. Por supuesto se hablan de las suspicacias, de que la vacuna de Rusia haya salido primera, ya se habla que también pueda salir la de China. También hay mucha gente en movimiento antivacuna en Alemania. Por ejemplo, mi hija que va a la escuela tiene una amiguita que no ha recibido una vacuna en toda su vida. Eso genera ciertas dificultades ahora para entrar a la secundaria, por ejemplo, porque en teoría no se puede entrar a la secundaria sin vacunas. En teoría, luego todo se arregla aquí, no va a pasar nada, Sí, pero sí, seguro. existe gente ya de antes antivacunas, y por supuesto ahora el tema del coronavirus ha aumentado este movimiento de gente antivacunas. Por eso no sé qué decirle, pero estamos todos expectantes, sobre todo para la gente que pertenece al grupo de riesgos. Ojalá que las vacunas se prueben y bien, que no tengan efectos colaterales. Uno se hace la pregunta, ¿cómo se puede probar una vacuna tan rápido? Porque los efectos colaterales no necesariamente tienen que salir un
mes o 2 o 3 meses después de ponerse la vacuna, pueden surgir 4 o 5 años después, ¿no? Esa es la pregunta que uno se hace, pero el deseo de todos es que salga pronto la vacuna para que la gente que pertenece a grupos de riesgo se pueda inmunizar. Es un deseo, pero luego la información que nosotros tenemos aquí, yo miro mucho televisión argentina también, mucho YouTube argentina, es bastante similar a lo que ven ustedes, Ale. Javier, la verdad que ha sido, bueno, muy explícito, muy enriquecedor. Uno siempre busca voces de otros países porque lo que aquí por ahí puede llegar como información a veces es exceso de información y a veces no es la información correcta. Por eso nuestro medio está tratando de buscar distintas voces por el mundo. Yo le agradezco muchísimo este contacto. Le dejo a usted si quiere mandar algún saludo, algún mensaje especial, algún afecto aquí que tengan en Sí. Argentina. Bueno. Y bueno. Bueno, ahora que estoy hablando con gente de Carrilobo, mis afectos a la gente de Carrilobo, conozco a alguna gente de allí, muchos afectos a la familia Rosa, también a la familia Turina y a todo el pueblo de Carrilobo en general. Bueno, para mi familia, etcétera, etcétera, pero ya nos vemos hoy por YouTube, no es como, perdón, nos vemos por Zoom, no es como antes. Un afecto a la familia completa de Carrilobo, tengo muy buenos recuerdos de esa población. Así que Muchísimas muchas gracias, gracias. Javier. Ha sido usted muy amable por estos conceptos y por estos minutos que le ha dispensado a Carrilobo Informa. Muchísimas gracias, señor Bruneto, y que tenga una buena tarde. Gracias.